Taldeon lan hori, oroituz Portugalete oso gustora gauz gunen artien Paco Etxeberria ukitea gaiti eta eskerrik asko hemen egotea gaiti. Beno, Paco Etxeberria, Gabilondo Beasain, Gipuzkoa 1957ko otsailaren 14an jaiota, auzitegi medikoa eta antropologoa, espeleologoa, ikerketzailea, Euskal Herriko lege eta auzitegi medikuntzako irakasle titularra, Aranzadi Zientzia Elkarteko lehendakaria, Espainiako paleopatologia elkarteko idazkaria eta Euskal Kriminologia Instituto zuzendari ordea. Decía que estamos, oroituz Portugalete, estamos satisfechos de tener entre nosotros a Paco Etxeberria. Sabéis que Etxeberria Gabilondo, sin olvidarnos del segundo, nacido en Beasain, en el País Vasco, en 1957, es antropólogo forense español, doctor en medicina por la Universidad del País Vasco en 1991, médico especialista en medicina legal y forense por la Universidad del País Vasco, doctor en medicina. Es también especialista en medicina legal y forense, especialista en antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de medicina legal y forense en la Universidad del País Vasco, presidente del Departamento de Antropología Física, Sociedad de Ciencias Aranzadi, de la cual fue presidente también de la sección de medicina legal y forense de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Quizás tenemos alguna cosa más para añadir, para actualizar. No, es que igual es todo mentira, a la vista de... Listo. Beno, aurrera ingo dugu, gero tartetxo bat ukiko dugu preguntantzako, zenba aldu Paco guretzako itzi, eta bueno, el título, como habéis podido saber todos, es la antropología en el diagnóstico y en la reparación de las vulneraciones de los derechos humanos. Sin más, vamos a dar paso a su charla y recordaros que tenemos una exposición muy especial y bonita para ver cuando terminemos los demás días aquí en Santa Clara. Sin más, Paco Etxeberria, Aurrera. Bueno, pues muy bien. Sí, la verdad es que con eso ya se ha visto que soy un médico atípico o raro, ¿no? Los médicos están pensados para hacer dos cosas, establecer un diagnóstico y luego poner un tratamiento. Y no es eso exactamente a lo que se dedican quienes están en la especialidad forense, ¿no? Bueno, esto es peor. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ha ido. ¿Alguien que entienda de esto? No, es que... A ver, ya está. Bueno, vamos a ver si avanzamos. Entonces, bueno, yo tendría que hablar de antropología forense, de la exposición y contaros en el fondo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A lo largo de estos años en materia de identificación de personas que, en asuntos y en personas y en familias que fueron desatendidas o no atendidas en el tiempo anterior, ¿no? Y esa es una cuestión que aquí, por decisión del Parlamento Vasco, porque incluso el Parlamento ha llevado en los últimos años a crear el Instituto de la Memoria, de la Convivencia y los Derechos Humanos, que se llama Gogora, es decir, en el organigrama institucional del gobierno vasco existe una estructura ya que tiene como misión ocuparse de esto, de la misma manera que puede existir Emakunde, existe Gogora, y ahí dentro está decidido, y digo ahí dentro hay representación de todos los partidos políticos, de ayuntamientos, de muchas entidades, bueno, ahí dentro estamos de acuerdo en que lo que ha pasado entre nosotros en el tiempo anterior se puede dividir en memoria histórica y en memoria reciente. La memoria histórica es lo que habría sido entre el año 36 y la muerte de Franco, el 75, y la memoria reciente es lo que ha pasado entre el año 60 y la actualidad. Es decir, hay un tiempo en que se solapan la memoria histórica y la memoria reciente. Yo hablaré ahora, con motivo de la exposición, de lo que es la memoria histórica, aunque si queréis también podemos acometer cosas que tengan que ver con lo sucedido en los últimos años y nos vamos entonces hasta la memoria reciente. Bueno, cuando surgió esta cuestión de la memoria histórica, habrá historiadores en la sala y profesionales de esto que nos dijeron que la memoria histórica ni era memoria ni era historia. Los historiadores se sorprendieron al ver cómo en el ámbito de la historia contemporánea irrumpían otro tipo de categorías profesionales, no sé, los psicólogos, qué raro, los sociólogos, los forenses, antropólogos culturales,
Y entonces nos ha costado un tiempo poder explicar cuáles son las bondades de lo que hacemos. Ahora, como ya tenemos una experiencia de 18 años, pues casi es hasta más fácil. Y además hay una sociología en el País Vasco que nos permite poder desenvolvernos con naturalidad por aquí. Y no es lo mismo en otros sitios a donde vamos nosotros a hacer exhumaciones, porque la sociología allí es diferente a la de aquí. Bueno, la cuestión está en que la memoria histórica ha ido creciendo entre nosotros, ha ido extendiendo, se ha ido ampliando, y cuando nos decían de qué iba este rollo, pues nosotros decíamos que tenía que tener una base de apoyo principal que estuviera en el discurso de los derechos humanos. O sea, es decir, hay quienes no están de acuerdo conmigo, pero si yo veo algo de fundamento en esta memoria histórica es la posibilidad de poder hablar de derechos humanos, y esa es la base de apoyo de todo lo que voy a decir a continuación. Aunque existen otros lados, o planos, o caras, o vertientes, que pueden ser la historia, por supuesto, es totalmente pertinente, el lado simbólico, que es tan importante, o incluso el plano judicial. Hoy día la memoria histórica ya es un poliedro, tiene un montón de caras, muchas más, a uno que le ponga la que quiera, pero es evidente que nos estamos desenvolviendo en un discurso de derechos humanos, donde está el plano judicial, el incompleto, el histórico, el político, el simbólico y lo que queramos, como acabo de decir. Que las cosas son simbólicas y que los humanos hacemos cosas sobre todo simbólicas se ven, por ejemplo, en imágenes como esta, ¿no? Este es un ciudadano de Galicia que, en cuanto se le notifica que su abuelo es un desaparecido en Pamplona, y según se le dice, arranca el coche en Galicia y se presenta en Pamplona, quiere ver el sitio. Y como no se pueden rescatar los restos, hace un acto simbólico, esto solamente lo hacemos los humanos, que es coger un puñado de tierra del suelo, es su momento, y llevárselo a Galicia. Yo ignoro lo que ha hecho con esta cantidad de tierra, pero él se ha llevado a Galicia esa porción de tierra en la que estuvo enterrado su abuelo. Incluso esto nos va a dar problemas. Bueno, ahora va a entrar la señal, es que no sé por qué cada cierto tiempo salta esto. Seguramente va a entrar la señal. Lo presionamos así, mal. Bueno, quiero decir que esto solamente lo hacemos los humanos, como solamente los humanos hacemos que tras una exhumación, por cada cuerpo, esqueleto, persona que nosotros hemos sacado de esta fosa, los vecinos, no los familiares, los vecinos, traigan un clavel y depositen un clavel por cada una de las víctimas recuperadas en esa fosa, donde había más de 80. En un acto totalmente improvisado, que no ha diseñado ningún partido político, ni ninguna institución, y que es espontáneo. Hay veces, sin embargo, que los actos tienen más implicación institucional, como este en Magallón, donde, esto es de hace unos cuantos años, pero este fin de semana hemos entregado más restos de una fosa común importante que había en esta localidad, y ahora sí, no había sitio ni en la plaza del pueblo. Digo, vamos a hacerlo en el ayuntamiento. No había sitio en el ayuntamiento, no había sitio en la plaza del pueblo, se tuvo que improvisar en la plaza con semejante cantidad de gente. Hace 15 años o 20 esto hubiera sido imposible, y hoy día las personas normales lo entienden y lo apoyan. Y actos de estos, entonces tenemos los que queramos. Algunos más sencillos, yo pongo este de Tolosa, 2011, no antes, 2011, donde fue posible que hubiera una representación de todos los sindicatos y todos los partidos políticos, cada uno de los cuales hizo uso de la palabra, y con toda naturalidad acabó este acto, en el que no quiero poner a ninguna persona adrede, pero que funcionó de manera completamente normal, como tiene que ser. Y entonces, así las cosas, suelo hacer un juego casi provocador cuando hablamos de memoria histórica. Bueno, esto es increíble, es que salta, esto salta constantemente. ¿Qué has hecho antes? Esto es un rollo. ¿Qué has hecho antes? Es que la he intentado buscar, pero está por la planta. No sé si hay una interferencia o qué, pero salta. Bueno, ya ahí tengo puesto, se va a volver a ver ahora ya. Tengo puesto en el busquilore y solo hace este comentario adrede, ¿no? ¿Qué os parece? Resulta que en esta parte del mundo, a este lado del Pirineo, la gente coloca el busquilore en la puerta de sus fachadas, entradas al caserío o ventanas. Probablemente también en Portugalete, aunque sea una localidad pegada al mar, seguramente también alguno de vosotros tiene el busquilore en su casa. Y ahora podría preguntaros, para demostrar que las cosas nunca son tan claras como a veces las explicamos en el plano teórico, os podría preguntar a vosotros por qué lo hacéis. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué ponéis el busquilore en la puerta de las ventanas?
cada cierto tiempo salta. Y en tanto que era sacerdote y formaba parte de la cultura católica, esa era su opinión cualificada y pensada, porque lo pensó. Pero otras personas que han pensado lo mismo, por ejemplo Jorge Oteiza, dicen que es exactamente para lo contrario. Es para estar más cerca de esa naturaleza a veces hostil, es para traer hacia nosotros la luz de la primavera, no es para alejarnos ni protegernos de nada, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué utilizo este ejemplo que casi parece absurdo? Para deciros que ambas dos personas pensaron sobre este tema en particular, por supuesto no se pusieron de acuerdo, y ahora razón. Es que es muy probable que la razón la tenga la suma de las dos ideas, porque las dos son pertinentes. Aquí no se ve ahora. No se ve que esté enganchado. Ahora, ¿está? Sí, le doy. Sí, pero ahí en el cuadrado. Parece un poco forzado para deciros que cuando hablamos de las cosas del pasado y los conflictos humanos, es casi lo normal no ponerse de acuerdo con muchas cosas. Hasta tal extremo que, en rigor, cuando uno analiza conflictos humanos y trata de obtener verdades, muchísimas de las veces lo que obtiene es una aproximación a la realidad. Incluso pasa en las sentencias judiciales. Si alguien se cree que en una sentencia judicial está la verdad real, no, suele ser la verdad formal, se dice la verdad formalmente obtenida de conformidad a unas normas y tal. Así que esto yo lo digo porque lo tenemos que tener en cuenta, y además nos pasa lo siguiente, o sea, cuando uno quiere construir la historia del pasado desde los intereses del presente, pues además hace trampa. Y así que si yo pienso en qué pasó el 18 de julio del 36, pues igual yo qué hubiera hecho, a veces me lo pregunto, ¿no? Sin meterme mucho al fondo, pues yo no estuve aquel día, pero en mi familia hubo algunos que pensaron de una manera y otros de mi misma familia que pensaron de una manera distinta. Entonces yo, ¿qué reproche les puedo hacer a ellos? Por no poner otros ejemplos. Sea como sea, y cuando a veces incluso los políticos dicen que ahora lo que hay que hacer es, en materia de franquismo, pues unas políticas de reconciliación, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la reconciliación entre las personas se ha producido. Lo que no se ha producido es cubrir los derechos que asisten a algunas de las personas de aquel tiempo en temas y asuntos que nunca fueron atendidos. Es decir, es un asunto de derechos desasistidos. Lo que tenemos como problema ahora no es una reconciliación entre las personas. Yo creo que los alumnos de quinto de medicina en la Universidad de PBC no se tienen que reconciliar ni entre ellos y sus padres. Pero lo que sí habrá que reconocer es que algunos de esos alumnos puede tener en su familia algún caso de injusticia no atendida nunca y que está pendiente. Y esto es tan increíble como que entonces la memoria histórica no habla del pasado, esto es lo más gordo, es que en memoria histórica no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Esto es lo más increíble. En la memoria histórica nosotros no estamos para reconstruir la historia del pasado. Para eso están los historiadores. En la memoria histórica lo que hacemos es tocar asuntos que están pendientes y son vigentes y son actuales. De tal manera que cuando hay alguna autoridad política que dice no, esto es una cosa del pasado, no es cierto. Es una cosa del presente porque hay aspectos desatendidos. Y todo esto bajo el argumento de Manuel Reyes Mate, puesto que las víctimas tienen derecho a la memoria, las de ayer, las de hoy, las de mañana, todas las víctimas tienen el derecho a la memoria. Lo que más les preocupa a las víctimas es quedar en el olvido. Y por lo tanto las mujeres que sean víctimas de la violencia de género tienen derecho a la memoria. Las políticas del Ayuntamiento de Portugalete tendrán que ver con precisamente el deber de memoria. Si es verdad que unos tienen el derecho, otros tenemos el deber. Es decir, yo soy funcionario público, profesor de la Universidad del País Vasco, yo tengo un deber de memoria. Este ayuntamiento también. Y cada uno de los que está en esta sala también tiene el deber de memoria. ¿Por qué? Porque otros tienen el derecho. Si reconocemos, y desde luego la frase hasta aquí no la ha discutido nadie,
esto de que todas las víctimas tienen el derecho a la memoria, si eso es así, significa que los demás, la sociedad, todos, tenemos el deber de memoria. Por lo tanto, que cada uno se aplique el cuento. Y a su vez las cosas no son tan pacíficas, porque si yo le pongo aquí a Jorge Semprún, miembro del Partido Comunista, que luego se pasó al Partido Socialista y que fue ministro de Cultura en España, y le ponemos a Primo Levi, y los pongo a adrede porque ambos dos estuvieron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de ellos, Primo Levi, dijo, según salió del campo de concentración, que para poder vivir lo tenía que contar. Y sin embargo, Jorge Semprún dijo, yo para poder vivir lo tenía que olvidar. ¿Quién de los dos tiene razón? Seguramente hay muchos pequeños detalles que le condicionan a uno a otro. Pasó el tiempo y Jorge Semprún dijo, yo ahora sí tengo la necesidad de contarlo, y escribió sobre el particular. Pero Primo Levi no esperó a nadie ni a nada. No podía vivir si no lo contaba. Pasa el tiempo y Primo Levi se suicidó. Jorge Semprún no. Pero ¿qué reproche podemos hacer a uno o al otro por la forma en cómo se comportaron, uno necesitando contarlo y el otro necesitando olvidarlo? Siendo como sean esos aspectos, es verdad que las víctimas tienen derecho a esto. Tienen que ser reparadas, previamente tiene que haber justicia y previamente tiene que conocerse la verdad. Y esto está ordenado así. O sea, no se puede desordenar esta secuencia. Primero es derecho a la verdad o atender la verdad. Segundo es justicia y tercero reparación. Hay lugares en el mundo en donde han dicho, bueno, vamos a ir a la reparación. Y han hecho indemnizaciones, algunas políticas de reconocimiento público, etcétera, y todas han fracasado. Porque al final, aunque haya reparación, medida en euros o lo que queréis, si no se conoce la verdad, el tema vuelve a salir. Y hay lugares en el mundo donde no han hecho ninguna medida de reparación, pero sí han hecho la investigación de la verdad y eso a las víctimas les ha parecido suficiente. De hecho, yo no creo que las víctimas aquí del franquismo están pidiendo ahora una indemnización o que se les den euros. Sin embargo, lo que sí están pidiendo, y se ve todos los días hay alguna noticia de esto, es conocer la verdad. Y eso no se puede desatender, eso no prescribe nunca y por lo tanto tenemos que hacerlo. Nosotros estamos metidos en esta tarea en el primer capítulo. A mí, yo no soy el alcalde, o Portugalete, o concejal aquí, lo siento mucho, a mí no me corresponde hacer la reparación, a mí no me corresponde administrar justicia, pero quizás sí me corresponde generar información para conocer la verdad. Y por lo tanto estamos en ese primer capítulo. Y estamos ahí metidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que estamos haciendo, eso sí lo vemos y exigimos, acto seguido, es que se haga oficial. Ese es el punto más delicado para los políticos. Y es que la información que generamos, también formalmente obtenida, puesta en limpio sobre la mesa, se declare como que es la verdad. ¿Cuántas personas fueron tratadas injustamente en Portugalete? Pues quienes seáis aquí historiadores locales tendréis los datos. Pero eso no es oficial. Eso es lo que tú has dicho, que eres un doctor en historia, muy bien. O que está publicado en este libro, o en aquella tesis doctoral, muy bien, eso es necesario. ¿Pero eso es oficial? No. Hoy por hoy no. Será oficial el día que el Ayuntamiento de Portugalete convoque una reunión monográfica y donde tras las discrepancias necesarias y el debate oportuno de los representantes democráticos actuales termine diciendo, efectivamente, el número de personas asesinadas es así, estas edades, las mujeres, esta es la lista, tal. ¿Eso ocurrió en Portugalete? No. Luego entonces no es oficial. Fijaros, yo soy de Biasain, se ha dicho antes, entonces le propuse al alcalde hace unos cuantos años que por qué no hacía oficial, bastaría que para ello convocase un pleno monográfico para tratar este asunto y acto seguido, tras el pleno, convocase a los familiares. ¿Y qué ocurrió? Costó esto 0 euros para empezar, lo que hizo. Efectivamente, se produjo el debate, se hizo constar en acta de pleno, en fin, de la sesión correspondiente, que efectivamente el número de asesinados en Biasain eran 18, entre ellos el capitán de la Guardia Civil republicano, Alejo Beñarán, que fue asesinado por los franquistas según llegaron a Biasain. Mataron a este Guardia Civil y a otros 3, dentro de los 18, para empezar a hablar. Y entonces, ¿qué pasó en el acto seguido con los familiares delante? Que les entregaron copia del acta del pleno del ayuntamiento para su debido conocimiento. ¿Y qué hicieron las familias? Lloraron un montón en la primera vez que veían en un papel oficial el nombre y los 2 apellidos de los muertos. Costó 0 euros. Se puede hacer esto en todas partes. Y nosotros es un poco lo que yo creo que tenemos como objetivo para los próximos años. Intentar que lo que se está generando sea validado, entre comillas.
Después estaría la justicia. La justicia tiene que intervenir. Hay directrices del fiscal jefe del Estado y una sentencia del Tribunal Supremo que dice que ni hablar, que eso es un tema bajo argumento que ha prescrito y que la ley de amnistía y tal y cual, y que nada, que no lo quieren tocar. Hay jueces con otra visión que nos están ayudando. Pues los últimos trabajos que hemos hecho en Soria, una mujer jueza ha dicho: yo me declaro competente y digo, primero, la Guardia Civil a vigilar la fosa. Segundo, que hagan un atestado. Tercero, trabajen ustedes. A ver, los laboratorios, a trabajar unos otros. Y ha dicho, lo que luego veréis es una frase que me sirve para aplicársela a las autoridades, lo voy a decir más tarde, ¿no? Pero en general eso no está ocurriendo. Luego ese asunto también está pendiente. Hay advertencias de los tribunales europeos, observadores internacionales, que casi no pueden entender que exista semejante desprecio desde el aparato judicial. Y en tercer lugar está la reparación. Y la reparación suele tener una dimensión de reconocimiento institucional y otra de reconocimiento social. Esto es muy interesante porque en materia de víctimas en el País Vasco, esto es increíble, cuando lo explicas fuera, hay víctimas en el País Vasco que tienen reconocimiento social y les falta el institucional, y hay otras víctimas que tienen el reconocimiento institucional y les falta el social. Y por lo tanto, las políticas públicas a propósito de esto y por los próximos años tendrán que ser algo así como que a las víctimas hay que darles lo que les falta, lo que no tienen. Y esto hay que pensarlo. Y cuando hablamos de toda esta cuestión, también mezclamos contenidos de la historia, yo no soy historiador, de la memoria y del relato. Y suelo poner adrede como ejemplo esto que nos ocurrió. Será una anécdota, pero es que un día en un archivo militar encontramos un documento mecanografiado de bastantes páginas, redactado por el gobierno vasco del año 1937, que cayó en manos de los franquistas y por lo tanto ha permanecido oculto en ese archivo militar hasta hace poco. Es un texto mecanografiado, ya lo he dicho, que se titula ¿Cómo mueren los vascos? Testimonios póstumos de fusilados en Euskadi por los invasores franquistas. El título no se lo he puesto yo, el título es el que le puso el gobierno vasco en el año 1937. Y ahí se recogen las cartas de las personas que están siendo fusiladas, las últimas cartas que han escrito. Seguramente fue a Julia Guerra que fue recogiendo estas cartas, y hay de todo, PNV y ANV y CNT y UGT y todos. Es muy interesante, entre otras cosas porque algunas de las cartas no eran conocidas por las familias. Esto ha representado un impacto terrible. O sea, que tú sabes que a tu Aitona le fusilaron y te enteras casi 80 años más tarde que envió una carta de despedida. Este libro está agotado. Pero cuando lo encontramos en aquel archivo, el gobierno vasco, en cuestión de un minuto, tomó la decisión de publicarlo. Y además de publicarlo sin matizaciones de ningún historiador. No había que pasar el documento al historiador para que lo evalúe y nos cuente lo que piensa. No, 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 no. Tú eres mayor de edad y te puedes leer las cartas una detrás de otra. Y por lo tanto el documento no tiene más que una introducción de la página y acto seguido es lo mismo que se escribió en el 37. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de los protagonistas que se pudieron explicar. Es decir, para desgracia de todos, si hablamos de la guerra civil y muchas cosas del franquismo, los protagonistas están desapareciendo y algunos quieren que siga dilatándose el tiempo para que se aparezcan todos y no nos puedan contar qué pasó en el estado de excepción del año 1968, en agosto hasta diciembre, donde se detuvo en Guipúzcoa a 300 personas y cómo los apalearon a los 300. Algunos están deseando que se mueran esos 300 y que no los tengamos de protagonistas. Bueno, y entonces, siendo las cosas así, pongo adrede este comentario. Yo les he conocido a José de Arteche, un escritor guipuzcoano, y a Iñaki Barriola. A Iñaki Barriola más porque era médico, y fue el primer presidente del Colegio de Médicos cuando, en fin, entramos en democracia, cuando se pudo votar, ¿no? Iñaki Barriola fue uno de los 19 condenados a muerte, porque formaba parte de la red Álava, era del PNV, era un médico importante, un médico humanista, luego Escalchale, miembro de entidades muy reconocido, ¿no? Una buena persona. Yo creo que José Arteche también era una buena persona, un escritor, pero la diferencia de uno a otro es que uno ganó la guerra y el otro la perdió. Y es curioso porque los dos eran amigos antes del 18 de julio del 36. Y se conocen algunos de los documentos en que cuando pasa lo que pasó, uno dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué? ¿Y qué? Y tal. Iñaki Barriola optó por una opción y perdió la guerra. Así que, tiempo más tarde, estaba en la cárcel condenado a muerte. Él explica incluso cómo se vive en una prisión siendo médico y siendo un privilegiado, y explica qué significa que a otro le vayan a fusilar pasado mañana y él como médico tenga que ver esa situación última, ¿no? José de Arteche, bueno, digamos que el libro de 19 condenados a muerte explica esto en la red Álava. Solo mataron al jefe de la red, el ingeniero alavés Luis Álava. De esto hay una exposición itinerante en estos momentos
porque había mujeres en esa red, que no era una red de sabotaje, era una red de información, una red que se preocupaba de que los presos tuvieran cartas, de que los presos tuvieran medicamentos, de que los presos tuvieran algo de dinero para comprar tabaco y algo más que hicieron. Pero les detuvieron y los franquistas quisieron, como digo, pidieron pena de muerte y solo fusilaron al jefe del grupo. Pero Arteche, pasado el tiempo, escribió el libro El abrazo de los muertos. Y yo lo pongo un poco de contrapeso también. Alguno me ha dicho, ¿qué quiere ser equidistante? No, no quiere ser equidistante. Los dos son protagonistas, son testigos. Esto no es una interpretación que hace un cuarto que llega ahora y que echa un vistazo y escribe una novela. No, José Arteche estuvo en los escenarios de la guerra, el título El abrazo de los muertos, diciendo que aquello fue un desastre de tales proporciones, donde casi, es una exageración, en algunas trincheras que nosotros encontramos, cuando tú tiras el cadáver ahí, te despreocupas de qué ropa lleva o qué insignias lleva el muerto, ¿qué es? ¿De un lado o del otro? Es una persona, y además le conoces, porque era de Ollazo, de familia Requeté, sí, pero este pinta aquí. Bueno, quiero decir, llega un momento en que es interesante la reflexión que hace, no voy a decir arrepentido, porque él ganó la guerra, no sé si como privilegiado, pero el complemento de uno y otro es interesante. Se respetaron antes de la guerra, se respetaron después de la guerra y durante toda su vida mantuvieron una relación normalizada. Esto todo el rato es así, en lo simbólico y en lo histórico. Nosotros estamos metidos en las exhumaciones, es decir, estamos haciendo un esfuerzo que es el que sale en la tele, pero la clave está en cosas como esta. Las dos mujeres aquí traen la foto, que es lo único que tienen del abuelo que está aquí. Entonces, es una foto falsa. Jamás existió esta cena familiar. Estas mujeres son niñas aquí, se fotografiaron con la abuela, viuda, vestida de negro, y el fotógrafo hizo un montaje poniéndole al abuelo ahí detrás. Esta fotografía encierra el error, o la mentira, o la trampa en la que yo estaba, por ejemplo. Os tengo que reconocer que yo no sabía que había fosas en el País Vasco. Creo que me conozco bastante bien la geografía del País Vasco, por muchas cuestiones, la sociedad de Indes Aranzadi, y tal, que hay fosas, que yo he sumado 2 fosas en el centro de San Sebastián, que en mi pueblo hay fosas en el monte, yo estaba en la higuera, por lo visto. Había pensado los que murieron en la guerra, sí, muchos, pues acabarían en los cementerios, claro, pero otros no. Es decir, todo esto también ha sido una sorpresa increíble, y en esa dimensión, que veis que no tiene nada que ver con el ADN, llega un momento en que lo que te conmueve es cosas como la siguiente. Secundina Antón Sancho, republicano, jefe de la estación del Plazola en Andoain. Esta es su última carta. Amada Juanita, te escribo las últimas letras de esta vida. Estuvo en esa cárcel. Y él habla a su amada Juanita, tenía 2 hijas, y dice, enséñales a respetar mi memoria. Cuando Secundina Antón se despide de la vida en 10 líneas y mete la frase, enséñales a respetar mi memoria, eso es lo que justifica todo lo que estamos haciendo. Y si alguno no lo entiende, es que está en la higuera. El que en esta sala esté en contra de esto, yo no lo entiendo. Es más, el que esté en contra de esto creo que tiene un problema. El problema no lo tienen los demás ciudadanos, que ven algunas bondades en esas iniciativas. El que esté a la contra de esto tiene un problema él. Y los demás estamos en condiciones de comprenderle, de ayudarle y hasta le podríamos convencer del error en que se encuentra. Y no al revés. Esto hay que tenerlo en cuenta para animarnos de vez en cuando, ¿no? Bueno, en política de exhumaciones, además, que es un poco en lo que hemos insistido y por eso se han abierto más iniciativas, resulta que no somos pioneros en nada. Bueno, no os voy a aburrir, pero es que ya en el año 39 y 40 ya Serrano Suñer está diciendo cómo hay que hacer las exhumaciones a los del lado que ganaron la guerra. En aquella España destruida y pobre no se dudó en utilizar recursos de la época y profesionales de la época para llevar a cabo estas exhumaciones con el objetivo de incriminar más a los republicanos. Se habilitó lo que fue la causa general, es decir, se dispuso que un fiscal llevara toda la investigación de los crímenes que cometieron los republicanos para todavía reforzar más sus sanciones, y aquí vemos a forenses de la época, con aquella pinta de aquel tiempo, haciendo estas exhumaciones. Y así cada vez estamos sabiendo más cómo fue esta historia. No se puede evaluar en pesetas lo que costó, pero sí todo el movimiento de restos en una España destruida, ¿vale? Y entonces podemos poner esto en una secuencia en la que pasan los años y se inventan los bailos caídos.
que esto era de moda, ¿no? El año 58. Todavía no se ha explicado suficientemente que el éxito del baile de los caídos, a propósito de que mucha gente dijo, pues que le lleven a mi tío, que era requete o no era requete, pero que le lleven, es porque los ayuntamientos que habían cedido el espacio del cementerio para enterrar al muerto del lado franquista, pasaron los años y se preguntaron, ¿esto es a perpetuidad? ¿Esta familia no paga tasas? O sea, murió por Dios y por España, el cementerio lo dejamos. ¿Y cuándo vence esto? ¿Han pasado 5 años? ¿Han pasado 10? ¿Han pasado 20? ¿Hasta cuándo en Vitoria, cementerio de Santa Isabel, tenemos 700 enterramientos que ocupan un espacio que se puede reutilizar? Franco no se inventó el baile de los caídos por esta razón, pero cuando a las familias le dijeron, si tiene usted a su tío enterrado aquí, ha de saber que finalmente se va a ir a Osario, o paga y compra el terreno, o si quiere se lo pueden llevar al baile de los caídos a Madrid, muchas familias dijeron, pues eso es estupendo, porque en Madrid, en el baile de los caídos me garantizan su custodia a perpetuidad. Y es una de las claves, lo estamos viendo en las cartas que estamos conociendo ahora, de cómo fue ese juego de correspondencia entre los gobernadores civiles, los ayuntamientos, los alcaldes, las respuestas y los particulares. Lo cierto es, en todo caso, es que pedían permiso a las familias y cuando estaban sin identificar se los llevaban sin más. Ahora sabemos incluso que se llevan gente del lado republicano. Bueno, sabéis lo del baile de los caídos, nos voy a soltar el rollo. Estos son los camiones cuando llegan ahí con los cajones, todo eso está estandarizado de cómo son los camiones. Uy. Va con el retraso. ¿Y va con retraso esto? Sí, esto es detrás. ¿Esto ha pasado todo el rato? No ha pasado antes como de la fotografía de la mujer. Claro, no entiendo esto. Estos son los camiones. Se estandarizó el tamaño de la caja, cuánto se le paga al carpintero, todo lo que queráis. Una burocracia impresionante. Bueno, así llegaban esas cajas a los huecos, son 8 huecos, capillas, donde se metían las cajas hasta rellenar el hueco, llegaban a la puerta y la tapiaban. No hay ni sitio para que entre una persona más ahí dentro, ¿no? Es decir, iban acumulando las cajas de esta manera, las cajas tenían una rotulación. Se ha planteado el problema de que si fuera posible el rescate. Para el País Vasco hay como 8 familias que han pedido la recuperación de estos restos. A ver qué hacemos. Y si añadimos el resto de los solicitantes, pueden ser otras 10 familias, hoy por hoy. Que a la vez se enteraron que además al tío que era republicano tuvo la cara de llevarlo para allá, pues entonces han dicho, oiga, que lo traigan. Y entonces hay una dificultad real, porque esas cajas se han estropeado la madera, se han mezclado unos huesos con otros, no todo es igual en las 8 copillas, hay algunas que están muy afectadas, otras menos, y ahora, con el cambio de gobierno, pues parece que va a ser más fácil poder entrar a intentar rescatar algunas de estas cajas. El abad benedictino se oponía, sintiéndose propietario de esto, decía que era una profanación, pero hubo una sentencia en vía civil, en el juzgado correspondiente por allá, que decía que si una familia pide, no hay nadie que se le pueda impedir la devolución de los restos, si fuera posible técnicamente. Y en eso estamos. Hay que entrar dentro, ver si podemos leer esos nombres y a partir de ahí pues recoger los restos. Bueno, le he dado y no ha pasado. No pasa, ¿no? Joder, pues no se puede seguir así. Ya. Lleva retraso. Ahí llegamos a los años 60, se llevaron restos en toda la década de los 60, en los 70 también se llevaron restos, parece mentira. Y luego se muere Franco y entonces llegan los años 78 hasta el 81, en donde hubo familias que hicieron exhumaciones los fines de semana y sin ningún apoyo institucional. A veces eran casos medio escondidas o que tenías a alguna persona influyente en el ayuntamiento o cosas parecidas, ¿no? De esto hay algunas noticias, como las de El Goibar, que conoces de sobra. Las personas de Bilbao fueron al Monte Siarda, aquí estará, es este, no, sí, tal, y recuperaron los restos en aquel tiempo y se les trajo a Bilbao. Joder, es que no podemos ir así. Nosotros en el archivo de Aranzadi también hay cosas que parecen mentiras. De unos fundadores de Aranzadi que volvió del exilio en el año 1942, se acercó a la zona de Oyarzún
y fotografió, jugándose el tipo, un espacio donde había una serie de enterramientos en un monte, en un montículo, al lado de una carretera. Ya había una noticia de que por allí había unos muertos. La cuestión está en que ese año 42 se hacen las fotos y llega el año 60, a Franco le convencen de que dé permiso para hacer una exhumación porque hay un sacerdote, dentro de los 18 sacerdotes nacionalistas vascos que asesinaron a los franquistas, uno estaría enterrado allá. Con este argumento Franco dijo que sí, si no hacían ruido, dio los permisos y entonces se llevó a cabo una exhumación en Oyarzun, contando con la Guardia Civil, el médico del pueblo, etcétera, y estaban buscando al sacerdote. Así que entonces era pues 1, 2, 3, y de pronto salió el sacerdote, restos de una sotana, una pluma estilográfica, y en fin, se recuperaron esos restos. Pongo este ejemplo para deciros que la cuestión fue noticia en la prensa clandestina, del PNV en concreto, y se explica lo que está, las noticias que llegan ahí de la zona de Oyarzun, ¿no? Los restos estuvieron escondidos durante mucho tiempo hasta que murió Franco, año 79. Yo diría que Oyarzun fue el ayuntamiento pionero en el País Vasco en tomarse este asunto en serio. Esos restos se recuperaron y se llevaron, aquí son las fotos del momento, se llevaron a este, no, se llevaron en una parte, se llevaron a este mausoleo que hizo Oyarzun, de nuevo con esa simbología especial y humana, ¿no? Que es, en esa pared fusilaron a 100 personas, pues bueno, el ayuntamiento rompió el muro, conectó ese hueco a modo de frontón, el lado de los vivos con el lado de los muertos, y ahí en el suelo están depositados estos restos. El caso es que nosotros volvimos al lugar hace unos pocos años, al solicitud del ayuntamiento, y el montículo es de esta manera, y ahí hicimos una exhumación después de pasar el georradar. El propietario del terreno regaló este espacio al ayuntamiento. Hoy día es un parque, la memoria, porque además se ha dignificado el sitio. O sea, ya es uno de los pocos ayuntamientos donde encima de que había una fosa, luego la ha puesto, digamos, para que sea visitable, ¿eh? Aquí, en la siguiente foto, vemos esta tarea de exhumación, es que cambia. No sé si os fijáis las marcas en el suelo, un rectángulo de una tierra más oscura, ahí está la fosa. Nosotros lo que hacemos en la parte del georradar es cortamos el terreno y vemos los cambios de color. Donde más raíces haya es donde van a aparecer los huesos. Casi siempre están enterrados a más de medio metro de profundidad. Y en esto también tenemos una cierta experiencia y así pudimos hacer la exhumación y recuperar los restos que faltaban. Ahí aparece una chapela de otro, o unos dientes. En todo caso, en las zonas del País Vasco lluviosas y donde hay mucho arbolado, las raíces son muy destructoras del hueso y esto suele ser un pequeño problema añadido en esa recta final de hacer los análisis, que hacemos en laboratorio. Bueno, estas son algunas de las fotografías de esta tarea, de esa fosa que ya fue intervenida, como digo, en tiempo del franquismo. No sé. Bueno, sí, pero le doy una más y probamos. En Oyarzun, de esta cuestión han escrito un libro, tiene un DVD, y esta idea de que cada municipio trate de recomponer, reconstruir lo que ha ocurrido, pues se ha ido extendiendo también a otros muchos sitios. Guipúzcoa va muy por delante de Vizcaya. En Vizcaya lo ha hecho Leioa, por ejemplo, y algún otro municipio más, pero particularmente hay iniciativas casi contagiosas en los pueblos de Guipúzcoa. Bueno, entonces con esto quiero decir que la política de exhumaciones es antigua entre nosotros, y así avanzamos un poco más y nos vamos hasta el año más allá de la muerte de Franco. Las familias en Soria, La Rioja, Navarra, Palencia hicieron exhumaciones masivas. Tengo algunas fotografías, si es que pasan. Estas exhumaciones se hicieron sin ningún apoyo institucional, sin ningún apoyo técnico. Hemos conocido a una mujer de Palencia que vivió en el exilio toda la vida y cuando regresó tras la muerte de Franco, ella misma exhumó pues ni más ni menos que 150 esqueletos, se gastó 300.000 pesetas de la época, y ella tiene las cosas claras. Vivía en Europa, había visto el final de la Segunda Guerra Mundial, le parecían que estas cosas eran las lógicas, y cuando volvió dijo: voy a buscar a los miembros de mi familia. Ya tiene 15 desaparecidos en su familia,
entre ellos su padre. La Guardia Civil quiso detenerle, bueno, tuvo una serie de rifirrafes, esto no trascendió y al final esta mujer desde luego pudo recuperar los restos, como estoy diciendo, en la zona de Palencia. Esa es una cuestión que se ha repetido, como digo, también en La Rioja, en el sur de Navarra, y que ahora tenemos un proyecto para intentar aclarar cuántas de esas fosas se han abierto, porque en el País Vasco había alguna más, que las que no tenemos suficiente noticia. Es comprensible, la gente lo hizo medio escondidas y es una pena ahora que no sabes. Nosotros de hecho hemos ido a alguna fosa que no nos damos cuenta que alguien ha ido por delante y las han alterado. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto tengo aquí una secuencia de fotografías y me voy a lo que ocurrió en el año 2000. El año 2000, Emilio Silva, que es un sociólogo y periodista de Madrid, que de vez en cuando, en verano, iba a la zona de León, donde es su familia, pues él veía la injusticia, fíjate, año 2000, de que todavía en el ayuntamiento, en las lápidas del cementerio, aparecieran las listas de los muertos por Dios y por España, y de nadie más. Entonces le dijo al alcalde, democráticamente elegido, dijo, y esto, o quitas esa lista o pones los nombres de todos. ¿Cómo? Tú verás, porque te vas a hacer una campaña que no te vas a aguantar. O se quita eso o se pone a todos. Empezó el tema por ahí y resultó que le dieron una explicación. Mira, tu abuelo está debajo de unos nogales, a las afueras del pueblo, y así fue como se organizó ese primer equipo, donde se hizo las primeras pruebas de ADN, un equipo completo de profesionales, la primera exhumación que se hace en España con una metodología científica, digo, año 2000. Cuando nosotros estábamos metidos en esta tarea, buscando al abuelo Emilio Silva, que por cierto era un republicano que había hecho fortuna en Estados Unidos, que había venido a España antes del 36 y había visto otra manera de cómo funcionaba la educación o la justicia social, etc. De este Emilio Silva, el abuelo, digo, existe una foto, una pancarta donde va al frente de una manifestación en el pueblo, y lo que pone en la pancarta es que queremos un colegio para este pueblo. Ese era el Emilio Silva al que el 18 de julio del 36 aprovecharon para matarlo los falangistas. El caso es que estábamos ahí metidos y de pronto llegó un anciano, tembloroso, y nos explicó que él había enterrado los cadáveres. Nos explicó cómo les mataron y qué pasó y cómo los enterraron. Claro, esto fue una conmoción. Porque si estás excavando una necrópolis medieval, pues bueno, tú te empiezas a imaginar cómo vienen aquellos y de qué cultura y de qué religión eran. Pero cuando estás hablando de una historia en donde hay protagonistas, vuelvo de nuevo a los que son aquí protagonistas, fue terrible. Eso no estaba previsto. A nosotros como técnicos no sé si nos afectó mucho, yo creo que no mucho, pero desde luego a los familiares casi no podían creer. Esa historia se ha repetido más veces. Una sola vez hemos visto a una viuda. Fíjate que han pasado años y que estás metido en la tarea, hablando siempre con los hijos de la víctima, y dices que igual le decimos a nuestra madre que venga. ¿Cómo? Total, que viene una mujer viuda, y cuando ves las cosas así te das cuenta que no es una cosa del pasado, de la prehistoria. Sí, del siglo pasado sí, la historia de mis padres, pero en el fondo no estamos tan lejos. Así han sido estas tareas que, como digo, empezando en el año 2000, nos llevaron a que, y en otro pueblo, y en otro pueblo, y en otra provincia. De hecho, nosotros estábamos viajando a León, ahí se fundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y resulta que nos hicieron una entrevista en Radio Euskadi. Y estábamos en la entrevista cuando de pronto una persona llama al plató, como se diga, y nos dice, ¿y ustedes para qué se van a León? Si aquí también hay fosas. ¿Pero qué estás diciendo? Una persona de Zaldivia. Hombre, pues yo sé dónde hay una fosa. Donde se enterró mi padre, fuimos al día siguiente, nos llevaba al monte, en una zona que era como la selva, nos dijo, aquí hay 2 personas enteras. Yo no le creí. Pues este hombre que estará hablando. Empezamos la tarea, efectivamente aparecen aquellos 2 cuerpos, para nosotros fue increíble. Y ahí se produjo una cosa, que es la que antes os he dicho que la dejaba para más tarde. Se produjo una cosa que a mí me resultó muy importante, que luego hemos tratado de buscar en algunas autoridades y no siempre se ha cumplido. Y es que en cuanto aquello fue noticia, la primera exhumación hecha en el País Vasco, el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, me llamó por teléfono y me dijo, vamos a ver, quiero que sepas 2 cosas. La primera, me parece bien lo que estáis haciendo. La segunda, si hay algún problema me avisáis. Esto es importante, porque no ha sido así en otros lugares. Y yo aspiro a vivir en un país en donde las autoridades democráticamente elegidas tengan actitudes como esta y no lo contrario.
que lo hemos vivido con bastantes incomodidades en algunos lugares. Nosotros nos han ido a la Guardia Civil, se nos ha echado encima a anotar las matrículas de los coches de manera impertinente, y etcétera, etcétera, teniendo todos los permisos por otra parte, y diciendo el comandante ahí, no, el que mandan esto soy yo. ¿Cómo que manda usted? Yo pensaba que aquí mandaba el señor alcalde, que está ahí discute con el alcalde. En fin, esas cosas ya no son tanto así, pero en 18 años las hemos vivido. Cuando Román Sedupe dijo eso, yo me alegré, os digo la verdad, y ahí entonces ya teníamos la manera de poder hacer las cosas en condiciones. Eso era el año 2002. En diciembre de ese año Ibarretxe hizo una declaración institucional señalando que este asunto había que tomárselo en serio, y a partir de ese momento pues hay un plan que encaja en la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Y desde entonces hasta hoy. Bueno, no estáis viendo nada, claro. En el fondo lo que estamos haciendo es transformar indicios en evidencias, y si las evidencias se validan se convierten en pruebas, punto al que no hemos llegado. Quiero decir que si yo toco ese vaso y están mis huellas dactilares ahí, pues eso para cualquier observador de vosotros es un indicio que puede tener una utilidad para descubrir mi área, mi huella dactilar, pero en cuanto eso es gestionado por un profesional que se dedica a la cosa esa, el indicio pasa a ser una evidencia, y es lo que estamos procurando hacer, generando informes técnicos periciales de cada una de las fosas en las que intervenimos. También, para quienes están en desacuerdo, tengo que decir que tengo aquí un par de fotos que ya no se ven ni una. ¿A cuántas que has dicho para que volviera? No, ya le he dado, está en rojo. Ahora, tal y como es eso, se tendría que estar emitiendo. Sí, como antes iba por ella y justo empezaba... Pues justamente sí, pues yo pongo esto aquí, eso está en rojo, esto está todo en su sitio, pero yo no sé si el que interfiere es el aparato este. Pues cuídate, que sea esto. No sé qué es eso. ¿No? Eso es lo que manda la señal. Esto la envía allí. Bueno, aquí tenía un par de fotos interesantísimas, porque cada vez me vas encontrando más papeles, en blanco y negro, es en Vergara, en el tiempo de la guerra, hechas por el mismo fotógrafo, Toribio Jauregui. Bueno, en una de las fotos se ve el entierro en el cementerio de un guardia civil, que ha muerto en la guerra, y la otra fotografía es el entierro de un republicano que ha muerto en las mismas fechas. En el primero se ve, os lo debo contar así, se ve que le están enterrando de conformidad a sus normas, costumbres, tradiciones y religión, que es lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres y religión, ¿vale? Y entonces se ve el desajuste o la diferencia que hay entre uno y otro en el mismo sitio, en el mismo tiempo. Es lo que decía antes, de que hay cosas que están pendientes, hay derechos desatendidos, no atendidos, y por lo tanto no os podemos extrañar que a propósito de fosa, es decir, enterramiento clandestino en cualquier esquina, no en el cementerio, sino en cualquier esquina, ahí haya gente que diga, qué lo mío. A veces se ha dicho que quienes están enterrados en cementerio y se les inscribió en el registro civil ya es distinto, o sea, porque no es un detenido desaparecido. La pregunta es, se habla en televisión, ¿hay cuántos muertos? 100 y pico mil. ¿Cuántos de los 120.000 son, en realidad, cumplen la figura de detenido seguido desaparecido? Que ese sí que es un delito que no prescribe, no lo sabemos. Pero hay gente que sí, la detuvieron con la cárcel, le mataron, le inscribieron en el registro civil y lo dejaron en un cementerio. Esa situación es diferente a la de la fosa que vemos en el monte, donde no se sabe ni quién es y jamás se le inscribió en el registro civil. Esto es un tema para expertos, pero también hay una diferencia. Yo creo que es prioritario las fosas que están en el muerto, lo que no impide para que aquí en Orduña hayamos hecho unas exhumaciones en el cementerio y quienes murieron en el campo de concentración, que era un montón, para verificar si era verdad o no que en el cementerio todavía estaban, y vimos que sí estaban. Y son víctimas del franquismo, pero no son detenidos desaparecidos. Son víctimas de una gran injusticia, que hay que reconocer, pero no son detenidos desaparecidos. Bueno, esas cosas también están en juego, y entonces nosotros hemos tenido algunas de las ventajas al encontrar algún apoyo no solo institucional, sino de los medios de comunicación. Ahora es más fácil que esto sea noticia. Igual corremos el riesgo de que se vulgarice tantas veces la visualización de esto, pero en las últimas exhumaciones en Navarra hay una política, un plan concreto por el cual los escolares de los institutos vienen a las exhumaciones. Si quieren, claro, si quieren los profesores, pero están viniendo.
es interesante, porque vienen chavales y chavalas que tienen ahí 18 años o menos, y es una oportunidad verlo, nos preguntan cosas y qué sabéis en casa y tal, tienen poco conocimiento de qué ha pasado aquí en el siglo XX, pero esa es una política que Navarra está haciendo pensándosela bien, generando unidades didácticas, etc. De todo esto se deriva para la Comunidad Autónoma del País Vasco, empezando en el año 2000, que hemos hecho tareas de búsqueda de desaparecidos y también tareas de búsqueda de información, documentación de aquellas personas que sufrieron cárcel. ¿Os acordáis del decreto de Madrazo cuando estaba en el gobierno vasco? Bueno, pues entonces resultaba que había una oportunidad de hacer unas indemnizaciones y le fue triste que mucha gente que había estado en la cárcel no lo podía acreditar, no tiene un papel en casa. Así que entonces estas personas se dirigieron a instituciones penitenciarias y era terrible las respuestas que recibieron algunos de ellos, que habían estado en la cárcel 6 años. Instituciones penitenciarias enviaban un escrito y decían no nos consta. Claro, es que humillación más grande, ¿no? Es inaguantable esto. ¿Y por qué no le consta? Porque los funcionarios no han hecho ningún esfuerzo en el archivo de la prisión para buscar la documentación. Eso nos llevó a cambiar un poco el plan y decir, no, vamos a ir a buscarla nosotros. Nos dejan entrar en el archivo de la prisión y ya buscaremos. Van solo con B o con V, hombre, con B, tal, hasta localizar aquella documentación. Y así hicimos una tarea que nos permitió escanear documentación de un archivo militar, que está en Galicia, ¿no? Donde está acumulada toda la documentación de los archivos militares de por aquí, de Cantabria, de Asturias, etc. Lo de Navarra está en Barcelona, pero lo que es de allá hacia aquí está todo en el Ferrol. Bueno, pues ahí encontramos documentación de 55.000 ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco represaliados por el franquismo. No asesinados ni muertos, sino gente que fueron detenidos, les acusaron, les absolvieron, les condenaron, y entonces sabíamos que existía esa documentación y todo hay que decirlo, el comandante militar allí también se comportó correctamente, dijo, yo si esto va en serio, si es una cosa institucional, si es un equipo de expertos, si está el gobierno vasco, no puedo impedir. Han pasado más de 50 años y por lo tanto tuvimos acceso a esa información. No en todos los archivos piensan de la misma manera, ni siquiera en otras limitaciones territoriales de cómo se distribuye el ejército, ¿no? Donde el que manda se siente propietario de la información y empieza a poner problemas. Esto, digamos, que casi hemos tenido suerte, aun cuando nos hemos atascado en algún registro civil. El mayor atasco lo tuvimos en Guernica, que ya tiene guasa decirlo, ¿no? O sea, es decir, la jueza del registro civil de Guernica se opuso a facilitarnos información para saber cuántos eran los muertos en el bombardeo de Guernica. Y además nos lo decía verbalmente y nosotros le provocamos para que lo pusiera por escrito, y en cuanto lo puso por escrito fue su perdición, porque ese documento por escrito lo enviamos al Congreso, a los diputados, y el Grupo Vasco hizo una pregunta parlamentaria al ministro de Justicia que tuvo que asesorarse, y la respuesta es que la jueza del registro civil de Guernica no tenía razón en comportarse de esa manera, teniendo en cuenta que habían pasado 50 años, ella es la que custodia la documentación, pero no es la propietaria. Y por lo tanto le descalificaron. Ese documento, esa manera de esa gestión total, ha servido para que otra gente en Lérida, en Albacete, hayan dicho lo mío, que ya hay una opinión de la asesoría jurídica del propio Ministerio de Justicia. Y esta mujer, juez, yo no puedo entenderlo, os digo la verdad, porque jueces que conozco ni piensan de otra manera, dijo que ella no reconocía al gobierno vasco como legítimo interesado en esas cuestiones, que ella se debía al Consejo General del Poder Judicial, y que mientras ella fuera juez no nos iba a permitir ni el acceso ni información alguna, textual. Es una cosa increíble. Bueno, por eso, ahora que hay nuevo gobierno en Madrid, pues unas cuestiones a resolver, pero de todo esto, definitivamente, es este juego de los archivos, en donde, como alguna vez hemos visto, en el de Bilbao, quien mandaba, no vamos a contar, la pena es no decir el nombre y apellido. Cuando aparecía el documento, textual, también es esto, ¿verdad? Aparecía el documento, que lo ponía en la mesa y ponía las manos y te decía, solo puedes leer esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted por qué selecciona lo que puedo o no poder? ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué tiene una prevención hacia nosotros? ¿Por qué tiene, voy a decirlo claramente, por qué tiene una actitud preconstitucional o franquista? ¿Por qué está sospechando ya? Si nosotros cometemos alguna irregularidad en el uso de esa documentación, que nos denuncie y veremos luego lo que nos puede pasar. Pero tú preventivamente ya estás prejuzgándome, ¿no?
Eso ya no ocurre, o ocurre menos, pero así hemos andado durante todos estos años. Resultado de toda esa documentación, de la recogida de testimonios, no sé si se va a ver, no se va a ver, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como 4 fases. Recogida de testimonios que grabamos en vídeo, lo hemos hecho a unas 500 personas, 500 familias. Búsqueda de documentación de archivos, si todo va bien. Detrás de eso, prospecciones para la búsqueda de algunas fosas. Si es posible, la exhumación. Y tras ello, los análisis en el laboratorio. Estamos identificando por pruebas genéticas a 1 de cada 3. ¿Es mucho o es poco? A 1 de cada 3. A veces, cuando has identificado a 2 de 5, ya sabes quiénes seguro son los otros 3 también, ¿no? Pero con pruebas de laboratorio, a 1 de cada 3. Y esto es así porque aquí no es como en Chile, donde los muertos son del año 73, donde incluso puedes intentar buscar a los hermanos del fallecido, a los padres. Aquí no hay ni padres ni hermanos, y esta gente que murió, le mataron, era joven, quizás no tuvo hijos. Con lo cual tienes que ponerte a buscar a sobrinos, si es que existen. ¿Sobrinos, hijos de qué? ¿De varón, o de hombre, o de hermano, o de hermana? Entonces se empieza a liar la cosa, y entre que ha pasado un tiempo que ya son tanto, y que los restos que encontramos están bastante deshechos, no todo sale bien. O sea, el ADN lo estamos sacando aproximadamente del 90% de los esqueletos. Hay un 10% en que el ADN no se conserva. Uno de los últimos restos que hemos encontrado en el puerto de Lizarraste, entre Guipúzcoa y Navarra, sabemos quién es, porque sabemos seguro por unos documentos de José Miguel de Barandiarán que han aparecido, que está explicando todo el rollo. Olaverría, se cuenta toda la historia. Yo pensaba que no lo íbamos a encontrar, lo hemos encontrado, pero está deshecho por las raíces. No sé si vamos a sacar ADN de ahí. Bueno, entonces, de nuevo, llega un punto casi último que no es el más relevante, el análisis científico, ¿no? En cualquier caso, como consecuencia de esto, nosotros sabemos, o tenemos hecho un censo de muertos en el País Vasco, que sería, así lo leo aquí, muertos en frente de combate, en la comunidad autónoma del País Vasco, no meto Navarra en esto. Del lado republicano murieron 6.300 personas, y del lado franquista murieron 5.700. Un montón de muertos los que hubo aquí, en los frentes de batalla, bueno, Vizcaya sobre todo, ¿no? Ahora, fusilados, aparte de morir en combate, fusilados, asesinatos por la cara, los fusilados por los franquistas, o sea, los franquistas fusilaron a 2.352 personas, y los republicanos fusilaron a 764. De esta historia estamos tratando de hacer un censo más exacto. Lo teníamos y se está revisando de nuevo, mirando en los registros civiles de todos los pueblos, y digamos que en la Comunidad Autónoma del País Vasco hemos hecho el mapa de fosas, hemos hecho el censo, y ahora estamos tratando de ponerle detalle, si fuera posible, a cada una de estas personas. Respecto del mapa de fosas, pues tenemos una distribución de puntos que corregiremos de cara al año que viene, porque ha habido una reunión intercomunitaria, no sé cómo se dice en Madrid, convocada por el nuevo director de Memoria Histórica, que ha pedido que se actualice el mapa de fosas. Cuando se hizo el mapa de fosas, la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la mano del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, informó oficialmente al Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia fue haciendo el mapa de fosas en España con información que le daba un catedrático, un historiador, unos vecinos, hizo un mapa de fosas, incompleto. Hubo comunidades autónomas que no le quisieron informar. Aquí, la Comunidad Autónoma del País Vasco informó oficialmente. Esto se planteó cuando Garzón se declaró competente y nos pidió la lista de los muertos. Y le dijimos, no nos la pida a nosotros, pídasela al Gobierno Vasco. Aquí vamos en serio. Entonces Garzón envió una carta a Justicia y la información nuestra pasó a Garzón de manera oficial, como se tienen que hacer estas cosas. Así que entonces tenemos el censo, seguimos trabajando. Y tenía por aquí algunas gráficas para señalar que financiación aquí la hay para hacer las tareas. La hay ahora mismo en Navarra, en Baleares, en Andalucía, en Extremadura para algunas cosas, en Asturias no la hay, en Cantabria no hay ni plan ni nada, en Cantabria están pensándose en este momento. Hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que no ha hecho absolutamente nada.
nosotros hemos ido allí y nos hemos movido por todo el territorio del Estado español a raíz de que hay mucha gente que vive en el País Vasco que tiene a su padre y son de Salamanca, que lo tiene enterrado allá, o en Zamora, y hemos ido allá. Fuimos a Zamora a hacer una exhumación porque nos llamó una juez magistrada de la audiencia provincial y nos dijo, es increíble, hay un montón de fosas en Zamora, pero aquí nadie se atreve a abrir una fosa. Si no se abre la primera, no se abre la segunda. Luego hay que abrir la primera. ¿Quién va a abrir la primera? Por favor, echar una mano. Así de tristes son algunas de estas cosas. Pero quería decir que en estos 18 años hubo una etapa en la de Rodríguez Zapatero en que sí hubo dinero para hacer estas tareas. Son más los años en que no ha habido ningún apoyo económico. Y las tareas se han hecho como se han podido. Ahora puede que esto cambie para el año que viene, no sabemos cómo quedarán los presupuestos, pero lo cierto es que cuando llegó el Partido Popular cortó las ayudas, y como nos decía el otro día el director de Memoria Histórica, que es un catedrático de Historia Contemporánea de una universidad de Andalucía, nos decía, es increíble que en los presupuestos del Estado aparezca el apartado de Memoria Histórica y ponga 0 euros. Lo podían haber quitado, o sea, quitas todo para que no decante, ¿no? Pero este dice, ¿cómo puede incluso haber mantenido estos últimos años el apartado asignación 0 euros? Que es como una humillación. Bueno, entonces, esta es una historia en la que nosotros colaboramos. Hoy hemos estado hablando con gente de Salamanca, que nos han dicho a ver si podemos echarles una mano. Yo antes de ayer estuve en Valencia. En fin, procuramos hacer lo que sea y afortunadamente han nacido otros equipos ya de investigación que podrán hacer las tareas sin ningún problema en otros lugares. No creo que nosotros tengamos que estar yendo. Nos han dicho para ir a Asturias también, ya veremos si podemos ir, y tampoco tenemos tanto tiempo porque en esos lugares no hay apoyo, vamos si podemos. El puente tal, aprovecharemos. No os creeréis, pero también hoy mismo nos han llamado por una cosa en Burgos que es muy fácil, es quitar las piedras y ahí están, hay 2 personas enterradas, no hay que llevar ninguna máquina, es un bulto de piedras debajo de las cuales habría 2 personas. Así andamos en estas tareas de apoyo y hace unos años, cuando había apoyo institucional del Ministerio de la Presidencia, le escribí yo a no sé qué ministro de Justicia para ver si quería venir a ver una exhumación. No se atrevió, enviaron del Ministerio a unas autoridades, se quedaron conmovidos. Yo creo que venían pensando que iba a haber un follón allí de manda madre, vieron la tarea y dijeron, joder, es que esto es diferente a lo que hemos escuchado a través de los medios de comunicación. Joder, esto es impresionante, esto tiene una dimensión pedagógica, pues a ver quién hace, yo no sé hacer el rendimiento pedagógico en esto. Hemos hecho tareas que han sido criticadas aquí también. Tengo ahí unas fotos de Siarda, entonces testigos, los estoy hablando. Hombre, ¿qué te voy a decir? Cuando estuvimos en Siarda, hizo uso de la palabra todos y cada uno de los allí presentes, en cuanto a la representación política que existe. Unos años antes eso hubiera sido completamente imposible. Si van estos no voy yo. Pues esto Bueno, y eso exactamente pasó el 2014. Yo no conozco un acto antes del 2014 donde haya sido posible un acto público que hayan estado conviviendo todas las autoridades. Bueno, tú no eres autoridad, tú eres familia, pero bueno, tú también. Esta foto yo la tengo para la historia de los acontecimientos de los últimos años. Ahí hay una cosa valiosa. O sea, yo, como he dicho antes, aspiro a vivir en un país que sea así. A veces nos han criticado porque algunos restos se han entregado en la sede del gobierno vasco, la entrega de los restos. En el caso de una exhumación en Álava, identificamos un matrimonio y se les citó a los familiares, vinieron, lloraron un montón, se hizo la entrega de los restos. Y bueno, ¿y por qué hay que entrar en el gobierno vasco? ¿Y dónde lo vas a entregar? ¿En una gasolinera a mitad de camino? ¿Va a venir la familia al laboratorio? Yo creo que tiene que ser así. Que sea en el ayuntamiento, si puede ser. Y si no, una sede institucional. Diciendo ahí lo que haya que decir. Entregando los informes. Bueno, esto no siempre se entiende. Y tengo otras imágenes. La siguiente vez que venga a Portugal te voy a traer un cable para conectarme. Tengo otras imágenes que nos llevan a la exhumación que hicimos en Archanda. No porque es el alcalde de Bilbao, sino porque está el fiscal jefe de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Juan Galpasoro. Es la primera vez que va un fiscal a una exhumación. Esto no tiene precedentes. Esto tú lo cuentas en Albacete, en Madrid, no se lo cree nadie. El fiscal jefe de la Comunidad Autónoma del País Vasco
ya había dicho públicamente que le parecía que la Administración de Justicia tenía que intervenir en este asunto. Y vino, como que siempre se notifica, nosotros siempre que hacemos una tarea esta, notificamos a la Fiscalía. Varias veces no ha habido respuesta, pero con este fiscal sí la hubo y vino. ¿Y qué dijo? Pues lo mismo que Román Sodupe. Me parece bien lo que estáis haciendo, si hay algún problema me avisáis. ¿Instruyó diligencias? No, de acuerdo. Pero bueno, eso es importante. Esto nos lleva a que unos años más tarde se inaugura en el Güíbar el Columbario. Y allí, ¿cómo no van a estar varios lendakaris y toda la representación institucional de diputaciones? Lo gordo sería que no estuvieran, y de juntas generales. Fue un acto que es importante en este recorrido. Pero esto se mezcla con otro montón de pequeños actos y muy modestos. En Cizur, que le han puesto una estela de discodea. En Álava, tengo aquí la fotografía, cuando la gente de Astra colocó un pedrusco con una placa de este tamaño, de acero inoxidable, recordando alguna exhumación que hicimos de manera conjunta. Y la tengo adrede para hacer el comentario de que al cabo de 3 meses de colocar ese pedrusco allá, oye, nos quisieron poner una multa. La Diputación Foral de Álava abrió un expediente y nos querían poner a nosotros una multa por haber puesto la piedra allá. Es verdad que a veces hay cosas tan ofensivas como esta. En Navarra, a solicitud del gobierno de Navarra, hemos hecho una tarea de exhumación. Oye, y al cabo de una semana, el Departamento de Carreteras de Navarra, hace falta, nos ha puesto una multa de 50 euros. Es una cosa totalmente absurda, cuando la Ley de Memoria Histórica del 2007 lo que viene a decir es que las administraciones tienen la obligación de colaborar y favorecer este tema. Bueno, las 50 euros naturalmente no los vamos a pagar. Pero estos son los ejemplos que vas viendo y que dan, ahí sí, para que un antropólogo social haga varias tesis doctorales. Y así hay algunos lugares que se han convertido también en lugar de memoria a partir de la exhumación. Y en este conjunto de diapositivas también iba a decir que lo que se ve en la tele, esa pirámide en el operativo forense, lo que está en la tele es muy bonito, la gente suelen venir muchos estudiantes, casi no tenemos sitio para atender a los estudiantes, esto es la pena, vienen de Italia, de Austria, de cualquier universidad, bueno, es increíble. Y también igual es parte del éxito de la memoria histórica. No todos los jóvenes están pensando en esta cuestión, pero hombre, es importante que gentes de universidad quieran venir no solamente a estudiar que es un metatarsiano, sino a poder hablar con la familia. Y yo tengo alumnos que hoy día son cirujanos torácicos que me suelen decir, uno de los recuerdos que tengo de aquellos 6 años de estar estudiando medicina en la Universidad del País Vasco es aquel día que fuimos a un sitio y conocí a una familia pobre que además le habían robado las tierras, y yo me acuerdo lo que decía la madre, cómo había sido. Eso es muy importante. Bueno, y con esto me acercaba al final de la presentación para deciros las razones por las cuales no siempre funciona bien el ADN, y para deciros que hay cosas muy fáciles, o sea, que nos cuesta a nosotros, pues no sé, media mañana, y otras donde si están amontonados los cuerpos, pues la tarea es muchísimo más difícil. Y acababa mi presentación diciéndoos que, a pesar de las críticas que hemos tenido, yo creo en eso que dijo Amnistía Internacional ya el año 2006 a propósito del problema del franquismo en España, que vino a señalar que esto solo se podrá resolver si se crea una comisión sobre la verdad. No se le ha hecho mucho caso. Si nosotros tenemos que estar esperando aquí a ver qué dice Zamora o Albacete, tampoco lo vamos a poder hacer. Entonces hay quien ha empezado a pensar, ¿y por qué no hacemos una comisión sobre la verdad aquí en el País Vasco? Esto salió en el Parlamento Vasco. La gente todavía no se quiere meter a fondo, pero ya hay una idea de cómo podría ser, no es nada fácil. ¿Y por qué creo yo en que tiene que existir esta fase como previa y de investigación? No porque me beneficie a mí, que igual también, sino porque es lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Es decir, los ámbitos estrictamente judicializados no son muy permeables a cosas que tienen que ver con los derechos humanos. O sea, es curioso esto. Sí, no, o sea, son ámbitos rígidos, con poca comprensión, con poca proximidad al afectado o víctima. Que aquí sea abogado igual me dice que no está de acuerdo conmigo, pero ¿qué se diga? La instrucción, el juzgado de instrucción, es para delimitar las responsabilidades penales y, en segundo lugar, para atender a la víctima. La víctima a veces queda perdida en el proceso, lo que no te quiere contar si la víctima es de hace 60 años y tienes que juzgar hasta qué punto esa familia, en fin, lo que les pasó. Son dimensiones casi más sociológico, psicológico, antropológicas, ¿no? Digo esto porque quizás
todo lo que estamos haciendo sirva también para ir influyendo un poquitín en ese mundo tan impermeable. Y lo digo porque además es la experiencia en Latinoamérica. Es decir, hoy día en Chile y en Argentina se celebran juicios contra los responsables. Pero eso es así porque antes lo que tuvieron fueron comisiones sobre la verdad. Y la información formalmente obtenida que sirvió para la comisión sobre la verdad es la que ha posibilitado que luego los jueces hayan podido ir más lejos. Esto es mucho más complicado de lo que yo lo explico, pero es como si tú inauguras la querella argentina, que algunos que estáis aquí estaréis personados en la querella argentina, y vas y dices, vengo a decir que Franco era muy malo. ¿Y qué más? Tú tienes que ir ahí con testimonios, con papel, con pruebas, que se puedan validar o no. Porque que Franco era muy malo lo sabíamos todos, pero a ver, documentame esto para que yo me meta al fondo. Y eso es algo que en cierto modo se está haciendo con la querella argentina, y cuando vemos las cosas para aquí, pues pienso lo mismo. Es que en Chile, yo me llevé una alegría enorme hace como 2 meses cuando supe que habían condenado a quienes asesinaban a Víctor Jara. Yo hice el informe de causa de muerte de Víctor Jara, tenía 50 huesos rotos, lo exhumamos allí, en un cementerio, no estaba desaparecido, se sabía dónde estaba, pero el informe de causa de muerte estaba sin hacer, total que había que hacerlo, total que lo hicimos. Bueno, pues eso y más cosas, y una investigación seria hecha por el juez ha servido para que han metido a la cárcel a varios de los militares que mataron a Víctor Jara. Por cierto, uno de ellos escondido en Estados Unidos, que lo han extraditado, sí, sin tonterías. Eso mismo, y para las cosas así, es como un imposible. La querella argentina cita al capitán Muñecas, un torturador conocido en Guipúzcoa, o a Billy el Niño, pero el capitán Muñecas, ni te cuento, conocido en Tolosa, hay un montón de gente de Tolosa y de Zarauz y de Ondarro que han pasado por sus manos, y le quieren citar para tomarle declaración, y aquí se encubre la historia diciendo que no le van a tomar declaración. De nuevo ahora la jueza Servini va a hacer un intento de volver a España para ver si puede interrogarla a Martín Villa, cosa que ya me extraña. Quiero decir de todos modos que con independencia de cuánto dure todo ese recorrido, nosotros, yo soy de la universidad, tenemos la obligación de generar información para conocer la verdad, ponerla sobre la mesa, y ya lo he dicho antes. Y después podrá tener utilidades en esa segunda pata, que es la justicia, y en esa tercera pata, que es la parte reparadora que corresponde a las instituciones. Y que en cierto modo, y aquí, al menos para lo que yo veo en diputaciones, desde luego en el gobierno vasco también, y en los ayuntamientos, es perfectamente posible de hacer a nada que se piense un poco. Bueno, y con esto me quedo parado aquí, porque es que no... Si hay alguna pregunta, ahora esto funcionará. No, es de verdad. Le he dado una cambió. Ya no es eso. No, es que le doy. No, ya está, estoy aquí. No, está no. No, vamos a hacer un turno de preguntas ahora. Mejor. Sí. Si no. Un momento, antes de terminar y que nos vayamos todos, emplazaros también a que el próximo día 8 de octubre tenemos otra charla de Jesús Pablo Domínguez y a Joa Roita del blog Crónicas a pie de fosa, y el día 10 de octubre de Maribel Elizábal, exantropóloga también, y es acerca de la represión, la resistencia en Busturia, metodología aplicada en el estudio. Me decís quién queréis preguntar y me acerco con el micro. Levantáis la mano, sin miedo, que ya después de lo que ha hecho Paco hasta ahora. Hola Paco, es que ricasco. Dinos 2 palabras sobre los problemas que has encontrado en el Sáhara. 2 palabras solo. Es que eso es muy interesante. Yo a veces en estas charlas, aunque parezca que no tiene nada que ver, meto algo de Sáhara. ¿Por qué? Nosotros hemos ido al Sáhara 3 veces. La última vez ha sido en julio de este año, donde hemos encontrado a 3 mujeres asesinadas. La primera vez que se encuentran a mujeres en fosas comunes en el norte de África, por así decirlo. Fíjate tú, las que habrá. Es el tercer viaje y lo hemos hecho porque el Instituto de la Universidad del País Vasco, EGOA,
tiene una serie de programas de cooperación en muchos lugares del mundo, y antes de que yo me metiera al tema de las cosas ya se habían preocupado de recoger testimonios, yendo allá y preguntando a hombres y a mujeres lo que les había pasado. En las vulneraciones de derechos humanos sobre el pueblo saharaui cometidas por Marruecos es increíble. Por cierto, eso ya está publicado, se han recogido, etc., ¿no? Y quienes hicieron esa tarea antes que nosotros vinieron con la noticia que también había fosas y nos dijeron, ¿se podía hacer algo? ¿Dónde? En el desierto. Saldrá el ADN, localizaremos las fosas. Total, que hemos ido 3 veces. Y hemos ido, para que os hagáis idea, que ibas a un punto concreto y vas por el desierto a 500 kilómetros. A 500 kilómetros ya es un milagro encontrar, porque esto es así, por los beduinos han informado y porque está localizado por coordenadas y porque el Frente Polisario ya sabe por dónde están las minas y por dónde tienes que ir o no. Total, que entrando por Argelia, no me importa, la primera vez fuimos disfrazados de mauritanos, fíjate, no se nos notaba. Yo siempre he creído que sería como atravesar Oyarzún con chapelo, un kaiku y abarcas a las 12 del mediodía de un sábado. Y sí, son anécdotas, es muy bonito esto, al fin y al cabo. O sea, tú estás ahí en el desierto y te dicen, bueno, a partir de ahora, eso ya lo controlan ellos. Entonces, si se produce un ataque, hay que ir a Mauritania. Te enseñan a comer así, tú ves un desierto para Mauritania. Yo me quedo aquí para que me detengan, yo no voy a ninguna parte. Bueno, así entramos, encontramos las fosas, hicimos los análisis allá, tomamos muestras también a los familiares con la hipótesis que teníamos. Algunos de ellos tenían el carnet de identidad de la nacionalidad española en el bolsillo. Identificamos a todos. Ahí las muestras funcionaron bien, identificamos a todos. Y pasó lo bonito del asunto. El juez Ruz, juez de instrucción del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tenía una causa abierta de vulneraciones al pueblo saharaui, nos citó. Nos citó. Nombre y 2 apellidos. Titulación. A ver, experiencia, los documentos, las fotos, más fotos, el vídeo. Y nos pidió toda la documentación y se validó. Fíjate, ahí ha pasado que el indicio, es decir, lo que los beduinos dicen, esto en la fosa por aquí estará enterrado boca arriba o boca abajo, tocado a la mano de una serie de expertos, en condiciones de verdad en serio, se convirtió en una evidencia. Y el juez lo validó, es decir, se ha convertido en prueba. ¿Y qué pasó? Que el juez dictó el auto de procesamiento contra varios militares marroquíes, que obviamente no van a venir a España a declarar nunca, pero que tampoco se pueden ir a Francia porque serían detenidos por Interpol. Pues Marruecos se coge un cabreo que no te imaginas. Está picadísimo Marruecos. Con Carlos Martín Beristain, médico de Bilbao, que es un poco el llevar todo este tema, porque se ocupa de los vivos, los que no mueren y tal, que estaba por delante de mí, fue detenido por este tema. Teníamos que ir a hablar de esto allá a Casablanca y le dije, yo no voy, nos van a detener en cuanto que no me va a pasar nada. ¿Cómo que no? Se bajó del avión, pum, y en la misma pista, taca, detenido. Y otras 2 personas más de Goa también detenidas. Pongo este ejemplo porque luego yo lo he salido a plantear a algunos abogados. O sea que sí se puede investigar una cosa del año 76 y la justicia se declara competente y todo esto vale como prueba, sin discusión, pero ahora sacas otro tema que se ha producido entre nosotros aquí. El año 76, ese no vale. Ah, tú quieres sacar, no, lo que pasó en Vitoria, no, lo que pasó en San Fermines. Ah, no, eso no. Eso es increíble. No, es que claro, como eso lo hicieron otros, los marroquíes, las Fuerzas Armadas reales, es más fácil. Pero sí. Esos ciudadanos de Marruecos son ciudadanos españoles de origen marroquí, asesinados en febrero del 76, cuando España no había abandonado el Sáhara todavía. Tenía jurisdicción en la zona. Pero para otros asuntos de la misma época, fíjate todo este lío que hay ahora, que están impugnando la creación de una comisión entre nosotros para investigar los abusos del año 79 al 80 y al 90 y no sé cuántos. Y en Navarra lo mismo. Cuando se han empezado a interesar por estos temas, que es tomar nota, generar la documentación, ponerla en limpio, oye, pecado mortal. De nuevo diciendo que las autoridades no tienen legitimidad para esto, pues no van a tener. Estoy para lo que tú quieras, ¿quién se molesta aquí? Bueno, es decir, la experiencia del Sáhara es interesantísima,
también por la cosa del ADN, porque no sabíamos si el ADN iba a funcionar, por las temperaturas y demás. Y hemos visto que si los restos están un poco expuestos al sol, no hay manera de sacar ADN, pero en cuanto están debajo de la arena, a 10 centímetros ya funciona, o sea, suficiente para sacarlo. Se confirmó todo lo que estaban diciendo, que habían dicho, grabado en vídeo 3 años antes, las personas, clavado. Y algunos luego, como algún ministro actual, dice que no, pero si no hay una sentencia judicial no vale. ¿Cómo que no vale? No, eso será lo que dicen. Sí, claro, pues efectivamente lo que dicen. Hablemos de las torturas. Eso será la siguiente conferencia el año que viene. No, eso lo mismo que. Si no está demostrado judicialmente no vale. Pues entonces durante el franquismo no se tortura a nadie, no hay ninguna sentencia que lo acredite. Es un insulto. Beste galdera bat, aprovechar que no se tiene todos los días a Paco Etxeberria en Portugalete. Allí atrás hay una pregunta. Sí. Eskerrik asko, Paco, por tu presencia aquí. Lo que sentimos es que no haya estado la cuestión de la visión. La próxima lo haremos mejor. Hemos colocado ahí fuera una foto tuya que la tengo cariño dentro de unas entrevistas que te hicieron en Salspica, que es abriendo fosas entre miedos y voluntades. Voluntad a Aranzadi creo que no le falta, ni a todos sus colaboradores. Pero miedos creo que hay por muchos sitios. Primero, por los que ya no pueden contarlo, es el miedo que se fue, ese miedo que duró 80 años, que sigue durando, el miedo de los familiares que ya no lo pueden contar porque han desaparecido, y el miedo de los que tienen a ver qué es lo que estáis haciendo. El tema de fosas es un tema que más o menos aquí en la comunidad, aquí en Navarra, Jimeno Jurío fue uno de los pioneros, está más o menos orientado. Ahora, yo lo que sí veo es que cuando has hablado ahí de la reparación social, reparación institucional, ahí me has pillado y me ha gustado. Porque he visto que si no hay una institución, un cargo como ese fiscal, Calpasoro, o alguien que esté encima, eso es cosa de que tú lo puedes decir, que puede ser verdad, pero que no está recogido por la institución. Hay un trabajito que hizo el Eusko Jaurlaritza, que es Saliendo del Olvido, un libro en el que se presentaron unos testimonios sobre un tema que a mí siempre me ha traído por el mal andar, la tortura. Pero una tortura recogida entre el año 1960 y 1978. Se presentaron en este libro 239 casos presentados, pero solo se convalidaron 187. 187 casos de tortura en 18 años. 1970, 60, 1978. La Fundación Aranzadi y el trabajo de la UPV sobre tortura creo que hay recogidos sobre alrededor de 5.000 casos. Los datos que teníamos gracias a Euskal Memoria eran las encuestas que se habían hecho por pueblos sobre 10.000. Empezamos a decir ya, bueno, ¿a quién hacemos caso? A Euskal Memoria, que tuvo con sus colaboradores recogiendo datos por pueblos, un trabajo muy duro, la verdad. Los 5.000 que tenéis recogidos vosotros, o esos 182 casos que tiene recogido Eusko Jaurlaritza. Es lo mismo que diríamos, vamos a acotar tiempos. Estamos hablando de fosas de la época de la guerra y como mucho de la época del primer año de autarquía, año 40-41. Pero lo que nos hemos preguntado, por lo menos lo que estamos intentando es hacer una labor de hormiguita, es ¿por qué la institución, incluso aquí la institución autonómica, entre el año 40 y el año 60, vamos, es que no quieren saber como nada, o por lo menos es lo que nos dan a entender.
los peores años que ha podido haber de represión, tanto contra la guerrilla, contra la resistencia que podría haber en el país, en prisiones, en campos de trabajo, en los esclavos del franquismo, que el año que viene tenemos el tema monográfico en Portugalete, batallones de trabajadores y, sobre todo, aquellos nombres de Escobar, Creis, Manzano, etcétera, etcétera, que marcaron con su marca cantidad de cuerpos de hombres y mujeres de Euskal Herria. ¿Por qué la institución no dice nada de los años 40 y los años 60? Las épocas más duras de esa autarquía y de esa represión clara a la que se le metió miedo a la gente, vamos, hasta el fondo, de no decir ni a hijos, ni a mujer, ni a nadie lo que me han hecho. Pero sobre todo el trabajo que vosotros habéis tenido de 5.000 torturados, que no se haya recogido por el Eusko Jaurlaritza. No sé si hay alguna cosa que decir al respecto, hay que callarse, seguimos trabajando, pero el hecho es de que si por fuera, en otros sitios del Estado, hay zancadillas o por lo menos no te permiten entrar, aquí por lo menos a un trabajo que habéis hecho a conciencia se le tenía que haber concedido mucha más importancia que la que se le ha concedido desde Paz y Convivencia. Es que ricasco. Ya. Bueno, en esa publicación de la que hablas, del Gobierno vasco, se presentaron 200 y pico personas, pero la mayoría no fue a esa comisión. Y de ellas solo 70 y tantos son casos de tortura. Los otros son abusos policiales en un control, un ametrallamiento en una fachada y cosas por un estilo, ¿no? Tienes razón, que esa información, mira, parece que es casi oficial, pero también ha pasado desapercibida. Es decir, ya tenemos no solamente 20 sentencias condenatorias ratificadas por el Tribunal Supremo para los años 80, eso ya es indiscutible, y podemos entonces sumarles los ejemplos que tú dices para la etapa anterior, que siguen siendo insuficientes. Te dice la razón del mundo. Entre el año 60 y la actualidad, por el llamado problema vasco, han detenido a 20.000 personas entre nosotros. De los 20.000, tenemos noticia de que 4.000, casi 5.000 han sido torturados. No tengo la menor duda de que son más del doble. Yo no tengo ninguna duda, porque cuando vienen gente, nos detuvieron a 6, nos pasó a los 6 lo mismo, pero yo no me atrevo a contarlo, o yo tengo dudas, incluso dudas de quienes lo estamos haciendo, que en el fondo está el Gobierno vasco por detrás, aunque no hemos hecho con total libertad también. Esto es otra conferencia, ¿no? Es decir, ha habido gente que todavía hace nada, yo lo he entrevistado a una persona que estuvo en la cárcel mucho tiempo, y cuando le pones el micrófono aquí dices, a ver, ¿cómo fue la detención? Se ha descompuesto, y se ha ido. De casos conocidos que no han querido sumarse, ¿no? Entonces necesitan su tiempo. Por eso vamos a decir al Gobierno vasco que esta es una iniciativa que está abierta y que siga abierta. Y que no es que ya se hizo la investigación, sino que continuará. Y que funciona igual que otras muchas cosas. La semana pasada yo he visto a un individuo que vive en Bilbao desde hace 10 años, que es del Senegal, negro. Vive aquí, entre nosotros. A finales del año pasado se fue a Senegal. Le detuvieron. Un equívoco. 7 días de torturas, 2 meses de cárcel, y llega el mes de febrero, juicio, absuelto, y le dejan en libertad. Y gracias a la Compañía de Jesús, unos jesuitas lo han vuelto a traer a Bilbao. Hemos recogido su historia de torturas, etc. Este individuo está en tratamiento médico y tiene las fotos, porque en aquella prisión tenían una máquina de un teléfono y se hicieron fotografías. Te quedas tieso al verlo. Te enseñan las fotos de uno que murió por las torturas. Claro, como es en Senegal, qué fácil es hablar de ese asunto, ¿no? Si veis cómo tiene la espalda, me ha traído los pantalones. Tengo los pantalones que tuvo durante esos 7 días. Es todo muy triste. Nosotros lo estamos reuniendo todo, con abogados, etcétera, para poner una denuncia a nivel internacional. Ya veremos cómo, ¿no? Ese ejemplo es igual a otros, como estos, la tortura en el País Vasco, en el año 60 y cuándo, pues no me acuerdo, 60 y tantos, 67, 68, los estados de excepción, el número de detenidos. Esta es información, claro, de la propaganda, a unos dirán que es subversiva. Instrumentos y métodos de tortura en Francia. Algunos de vosotros conocéis lo que es esto. ¿Cómo son las maneras de torturar a la gente? La bañera, en fin, el quirófano, la suspensión, los golpes, etcétera. Bueno, esto, los bolígrafos entre los dedos, etcétera, que es casi como si fuera una cosa menor. De esto estamos servidos desde antes del año 60. Nosotros la investigación lo que hemos hecho ha sido recogerlo todo, reunirlo todo.
Casi diría que no hemos descubierto nada nuevo, porque lo que hemos hecho es ponerte la información junta, y se ha organizado una especie de embrollo mayúsculo. Entre las navidades en que entregamos el informe y hoy hay otros 600 casos más. A los que ya teníamos hay que sumar otros 600, porque ha habido gente que al ver cómo evolucionó esto en Navidades y cómo pasó esto por el Parlamento vasco, que pasó bien, ha habido gente que ha dicho, oye, pues venga, yo también quiero que me toméis nota. Es decir, es un trabajo que no está acabado. Y como suelo decir yo, si tiene algo mal hecho es que es incompleto. Y si se va a corregir lo que hemos hecho va a ser porque va a haber más casos y todavía más tristes. Fíjate, no se va a corregir a que son menos y que ese señor mintió. ETV dentro de un mes, menos de un mes, va a emitir un monográfico sobre esta cuestión. Prepararos. Mujeres que han sido torturadas, que conocemos y que van a explicar lo que han vivido. Y no faltará algún cronista, algún periódico que diga, sí, pues es lo que dice, y si miente, ¿a qué va a venir esa mujer ahora a contarnos? ¿Que van a dar una beca a su hijo? ¿Se va a meter en este lío? No, es gente que ha pasado por ahí. Bueno, tú esto lo conoces además sobradamente. Es decir, tienes razón, pero también yo diría otra cosa, que no es una crítica. ¿Por qué hay personas, organismos, instituciones que han perdido su propia memoria? Que no os molestéis, pero los últimos torturados de la CNT son del año 84, en Vitoria. Ni la CNT lo recuerda. Esto se lo puedo aplicar yo a otros sindicatos, ¿eh? Nosotros hemos estado con todos los sindicatos, porque dicen, hombre, tiene que haber gente de los años 70, y aquel que era de UGT, y al que le pidieron de comisiones obreras, y el que era de la de mi pueblo, o sea, que esa gente también le ha pasado lo mismo. Y hemos ido a hablar y nos han dicho, sí, pero no, ya no se acuerdan. Y como yo sí sé quiénes son los últimos torturados de la CNT del año 84, no del año 74, sino del 84, que sean los últimos de la CNT, me asombro, y tengo papeles de esto además, me asombro que en la actualidad quienes son responsables de estas instituciones casi no se acuerdan. No están en condiciones de decir, mira, este vive aquí, el otro murió, el otro tenéis que hablar con un hermano suyo. Esto es una cosa increíble. Eso lo hemos descubierto a medida que íbamos avanzando en la investigación. La otra es que mucha gente, porque vivía en las condiciones de clandestinidad y de pegas, en todos los papeles que tuvo los destruyó. ¿Cómo vas a encontrar a una persona ahora del año 80 que estuvo de baja laboral y te va a traer los partes de baja de aquella época porque además el médico le puso de baja porque volvió a casa hecho unos zorros? Es decir, el trabajo es como incompleto, pero nos encontramos con sorpresas a cada día, también te lo digo. Cosas que vuelven a entrar. Esta es una documentación que a mí me ha llevado hace muy poco. Pues esto porque en Francia, bueno, esto va a apretar los oídos ahí. Testimonios. Aquí no leeréis desde ahí, no sé si estáis viendo algo, pero aquí para mantener Félix Elcano, el gobierno civil de San Sebastián. Esta persona ha querido decir quién es. Esteban Arizmendi. Búscale ahora y que ratifique. Guardia Civil de Segura. Y hay otros de los ejemplos en que mantienen el anonimato. Testimonio de Tachao, ¿ves? Torturado en los locales de la Guardia Civil de San Sebastián. Y se mantiene el anonimato. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque ese es un caso más, pero no sabemos quién es. A veces sí lo sabemos por otros detenidos en la misma época. Es decir, tienes razón en lo que estás contando. Por eso la búsqueda de la verdad es siempre un recorrido tendencial, aproximativo, y casi nunca se tiene la verdad completa. Pero yo tengo confianza de que todavía esto mejore en cuanto a más casos y que un día además sea un reconocimiento, yo voy a decir, institucional entre nosotros. Y me hablas de las torturas concretamente, ¿no? Hemos pasado, había navidades, había muchos miedos, qué reacción iba a haber y que ha pasado algo, por eso se ha conmocionado y todos sabíamos lo que estaba pasando. No, es que esto es curioso. Hubo algún partido político con las navidades del año pasado, sacó una nota de prensa totalmente impertinente, no voy a decir cuál, porque habrá gente aquí que prefiere ese partido político y se puede molestar, pero fue increíble, porque hay gente entre los 4.000 de ese partido, los 4.000, y les tuvimos que decir, pero ¿qué pasa? O sea, que ese también es un mentiroso. El afiliado ese que tenéis también es un mentiroso, que es el caso 326. Bueno.
En fin, con esto no sé si te respondo, porque es un tema que se hace tan delicado que... En teoría pienso de que es un tema de cerrador. Las mismas listas que aplicó Paz y Convivencia o, mejor dicho, no sé si... El sentido es de que no se cierre esas listas ni todas esas encuestas que hay sobre, eufemísticamente, los malos tratos y abusos policiales. La tortura estaba institucionalizada y lo que no hay que llamarle, como aquí desde la institución, abusos policiales. El hecho es de que no se cierre como se ha hecho el primer cupo que se hizo, que había unos plazos y mucha gente no se entera y está que yo no me quiero meter en nada más ya. Me acuerdo de unos testimonios que había, no sé si eran de Legazpia o apareció en Euskal Memoria, que había gente de los años 60 y tantos, famosos, gente maja, normal del pueblo, que diciendo, no, a mí no me torturaron porque no me colgaron de la ventana ni me colgaron boca abajo, pero joder, fui a casa y estaba hecho como un San Benito, parecía un paso de Semana Santa. Entonces, de la misma forma que había por ahí, en la época de la autarquía franquista, que había autores que decían, sabemos interrogar, se le podía decir, ¿no? Sabemos torturar, aparece por ahí en la cuestión de toda la represión contra la guerrilla. Ese libro creo que está por algún archivo de ahí de la Guardia Civil, otra cosa los archivos que no se abren, pero el hecho es de que la gente ha tenido conciencia de que pasar por comisaría y venir hostia a casa o salir mal, pues era lo natural. Pero eso de colgarte ya y arrancarte las uñas y quemarte con cigarrillos, joder, pues eso a mí no me hicieron, pero joder, mínimo a casa. Entonces, vamos, lo mismo que la gente decía, joder, hay una cosa que le llaman en la Salve el chilicuqui. Joder, ¿qué hostias es eso? Pues no sé, era como una vara, joder, el chilicuqui, el vergajo del toro, con el que jugaban contra todo Cristo a ponerte los pies bien morados. Entonces, esas cosas, yo no sé si habrá que definirlas o habrá que cuantificarlas también. ¿Qué era la tortura? ¿Hasta dónde llegaba la tortura? Un sopapo lo aguanta cualquiera, dos también, un puñetazo también. Pero ya cuando estás 3 días que te están poniendo morado y luego dices que no te han torturado, no sé si habría que redefinir todo el tema de la tortura. Está pasando muy de puntillas, yo creo que por este país. Está pasando muy de puntillas. Y la verdad es que Paz y Convivencia y todo el instituto de Eusko Jaurlaritza sobre esto tendría que apuntar un poco mejor y volver a abrir los plazos, para que cualquiera que tenga un testimonio, lo mismo que vosotros tenéis en la UPV, se puedan volver a presentar. Bueno, eso va a ocurrir, ahora estamos con la ley del año 2016. La primera cosa que se va a hacer es precisamente ir a buscar ejemplos que no entraron por los plazos de la etapa anterior. Eso está previsto hacerlo, La comisión está designada, nos han impugnado todos, os podéis imaginar. Ahora no sabemos qué va a pasar, hay unas negociaciones, bueno, este es un tema que se verá un poco más adelante cómo queda, ¿no? Los que estamos designados en la comisión, por cierto, la preside una mujer, que es abogado, de aquí de Bilbao, y todos los demás echaremos una mano ahí. Ahora, fíjate, hablas de Legazpia, pues no hace nada hemos encontrado unos papeles de cómo el alcalde de Legazpia protesta ante el gobernador civil de Guipúzcoa porque a un taxista de Legazpia, vamos a decir que se han equivocado, casi lo mata la Guardia Civil. Hasta el propio alcalde se extraña tanto que envía un escrito diciendo que pasa y tal y cual. Esa incorporación de documentación es también muy incompleta, o sea, es que nunca tenemos todo. Y hago una pregunta a Portugalete. ¿Cuántas veces el Ayuntamiento de Portugalete ha deliberado sobre este particular y ha adoptado alguna resolución? Me apuesto a que varias veces. Y sin embargo, rescatar esa deliberación en los términos en que se produjo es casi imposible. El Parlamento Vasco, desde que existe el Parlamento Vasco, ha deliberado sobre el particular 20 veces. ¿Nos acordamos de esto? No nos acordamos, hay que ir a buscar las Juntas Generales de Guipúzcoa, ni os cuento. Ayuntamientos de Guipúzcoa que han salido a la palestra diciendo que ante los detenidos, por favor, que se les respete, porque casi seguro pasará como con los de la vez anterior. Oye, estamos hasta arriba de ejemplos de esos, siempre incompletos. Si tú te vas con el mismo argumento al Parlamento de La Rioja, seguramente el Parlamento de La Rioja nunca ha tenido que sacar a debate el tema de las torturas. Lo digo para quienes dicen que no ha habido ningún caso. O sea, no ha habido ningún caso, ¿no?
No ha habido ningún caso, pero se ha publicado el año pasado un libro, Los sacerdotes torturados en el País Vasco, uno específico, solo para curas. Monjas no tenemos ninguna torturada. Hijos de policías, hijos de guardias civiles tenemos varios. Entre los 4.000 y pico tenemos declaraciones de funcionarios de prisiones que han venido voluntariamente a decirnos lo que han visto. Es muy interesante, porque es que lo completas todo. Y sin embargo nos siguen faltando montones de casos, yo no te lo oculto. Pero la información que hemos reunido, no sé si los pueden descalificar tanto. Luego hemos hecho el protocolo de Estambul. Oye, resulta que la gente que le hace el protocolo de Estambul saca la conclusión de que efectivamente suelen decir la verdad. Es decir, que si una mujer te dice, me oriné al primer tortazo, suele ser verdad, es verdad que se orinó al primer tortazo, no al cuarto, al primero. Y si un individuo te dice, me aplicaron los electrodos solo 2 veces, son 2, no 222. Que la gente no tiene ninguna necesidad de añadirle a su tragedia más para conmoverte. La gente suele decir lo que le ha pasado. Imagínate que entre los 4.113 casos se nos han colado 3. Como el otro día me preguntaban en el TV, ¿si se ha colado alguno? Así que ¿cuántos? ¿3? ¿13? Vale, quitamos los 13. Bueno, solo son 4.000. ¿Qué crees? ¿Que somos tontos o qué? Y eso siempre está por debajo, tienes toda la razón. Hasta yo conozco a gente de San Sebastián que me consta lo que le ha ocurrido y todavía tiene dudas. Bueno, este es otro tema, muy fuerte, muy triste. Ineludible en el plan de paz, punto número 6. ¿Por qué en el plan de paz el gobierno vasco central pone un capítulo del 6 que es sobre las torturas? Si no existen. ¿No? Lo pone porque le consta. Es que Ibarretxe ya lo dijo cuando era el lehendakari. O sea, ¿por qué el Ararteko hace 2 años ha dicho a los jueces del País Vasco que hagan el favor de tomarse más en serio este asunto? No yo, el Ararteko. Pero si estamos hasta arriba de declaraciones de este tipo. ¿Por qué consejeros de Interior también han venido a decir, nos consta que... Es así. Ahora resulta que se han picado algunos y dicen que todo es mentira y que formamos parte de una estrategia de tal y cual, sí, lo de siempre, ¿no? O sea que las mujeres cuando van a denunciar que han tenido un problema de violencia de género, en realidad están pensando que les van a dar una indemnización y por eso se han llenado las urgencias. Sí, hombre. Las mujeres, y eso tenemos mucha experiencia, y al igual los torturados, disimulan más que lo que simulan. Esto es para otra conferencia. Pero cuando a ti te ha pasado esto, ¿cómo vas a explicar el total? Haces una síntesis. O sea, 10 días de incomunicación que a nosotros se nos queda en 1 hora de vídeo. Si fueron 10 días.